Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. ¿Qué es lo que se piensa acerca de la ciudad de Tokio? Quizás lo primero que se nos viene a la mente es la gran tecnología, la vida cosmopolita, la sobrepoblación y el futuro o la modernidad en sí mismos. Y no es para menos, la ciudad de Tokio es uno de los escenarios más comunes de la cultura pop y del imaginario colectivo. Ha aparecido referenciada en series, películas, animes, libros y otros productos culturales. Es un lugar que ha inspirado miles de historias extraordinarias. Y aún así, muchas veces olvidamos los secretos que se esconden detrás de sus deslumbrantes luces neón o debajo de la vestimenta de sus habitantes. Es algo que fluye entre sus callejones y de lo que no se puede escapar, una inmensa sensación de soledad. En esta ocasión, vamos a hacer un breve recorrido a través de la literatura revisada dentro del seminario Tokio, Literatura y Soledad del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. A través de esta selección nos adentraremos a lo que sus habitantes sienten, piensan y viven sobre procesos como la precarización laboral, la desconexión con la naturaleza y las condiciones de vida que preexisten en una de las ciudades más grandes del mundo. Se compartirán algunas de las reflexiones realizadas durante el seminario, desde una visión occidentalizada sobre cómo, a pesar de nuestras diferencias culturales, muchas veces estas temáticas son producto de una era posmoderna. Es así que, a pesar de la distancia física y epistemológica que hay entre México y Japón, las problemáticas que se tratan en cada lectura también las estamos comenzando a enfrentar de este lado del planeta. Urbanidad. No es tarea fácil acomodar la presumible cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Tokio. Se estima que allí coexisten entre 37 a 40 millones de personas. Acomodarlas a todas en una superficie bastante limitada se logró gracias a las construcciones de manera vertical. Edificios departamentales que pueden albergar a una gran cantidad de habitantes en un mismo lugar que ocupa poco espacio dentro de la urbe. Y puede resultar especialmente irónico para los hispanohablantes que el término japonés mansion, que se utiliza para denominar a los complejos de apartamentos, es un falso cognado de la palabra en español mansión, por lo que nos podría parecer que un mansion es una casa enorme, cuando en realidad se trata de completamente lo contrario. Son edificios departamentales con monoambientes donde apenas si se tiene el espacio necesario para vivir cómodamente. Para entender lo que sienten las personas que viven en estos complejos, haremos una breve visita al libro El Jardín de la Primavera de Tomoka Shibasaki, que narra la historia de Taro, un hombre divorciado y que vive solo en un apartamento al oeste de Tokio. A pesar de mantener cierta distancia de cualquier relación social, pronto establece una amistad con su vecina Nishi. En este libro se plantean varias problemáticas que de alguna u otra manera se relacionan con la precarización laboral de sus protagonistas, pero la que ha resultado más interesante para comentar en esta ocasión es la que tiene que ver con la vivienda, y para ello hay que contextualizarnos. Los protagonistas, Taro y Nishi, comienzan a ser más cercanos no por ser vecinos, sino porque comparten esa fascinación por reflexionar sobre el lugar donde viven. Taro lleva rentando en su apartamento 3 años y pronto se le notifica que será demolido. Esto le causa incertidumbre y pena, ya que no le parece que nada amerite la destrucción de su edificio, que es un complejo de apartamentos relativamente nuevo y que en vez de usar números, identifica a sus residentes utilizando los signos zodiacales chinos. Taro reconoce a sus vecinos de acuerdo con el signo zodiacal de su apartamento, y el por qué hacen falta los departamentos del ratón, el tigre, el caballo y el conejo le genera gran curiosidad. Y así como él siente intriga por su propia vivienda, descubre que su vecina Nishi, la inquilina del departamento Dragón, también siente el mismo tipo de fascinación que él, pero en su caso, a Nishi le despierta un gran interés la misteriosa casa azul que se encuentra cerca de su edificio, razón por la cual buscó rentar en ese lugar desde el inicio. Nishi conoció la casa por primera vez en sus años de escuela, cuando en una ocasión le fue prestado un libro de fotografía titulado El Jardín de la Primavera, que contenía varias tomas de sus entonces 2 habitantes, un par de personajes famosos de antaño, y que se habían fotografiado dentro de la casa.
Los detalles de las habitaciones, la decoración, la disposición de las cosas, así como las expresiones faciales de los personajes en las fotografías, le causaba gran curiosidad y se preguntaba cómo se viviría en una casa con escaleras y pasillos. ¿Qué tipo de gente viviría en una casa así? Muy similar a Taro, quien imaginaba los temperamentos y vidas de cada vecino dependiendo del signo zodiacal de su apartamento. Este libro invita a reflexionar sobre cómo se da la planeación urbanística en grandes ciudades como lo es Tokio, ya que no solamente se trata sobre la eficiencia para dar vivienda a los habitantes de una ciudad, sino también es cómo se planifica la vida, cómo se desenvuelven las personas en estos lugares y cómo se propician las relaciones tanto individuales como colectivas en estos espacios. En el Jardín de la Primavera se nos presentan los esquemas urbanos como dispositivos que rompen la conexión con la naturaleza y que muchas veces la imaginación y la fantasía son la única vía de escape de la realidad que se vive. También nos llevó a reflexionar cómo, a pesar de cohabitar en el mismo espacio, a solo pasos de distancia, las relaciones interpersonales entre los vecinos muchas veces están bastante distanciadas, y es este nuestro punto de entrada a uno de los temas más delicados que se tocaron dentro del seminario, y que fue un factor común de la literatura seleccionada. Soledad, aislamiento y desconexión. Mientras que en México es usual encontrar más casas que complejos departamentales, algo que pocas veces se menciona es que en estas casas suelen vivir varios núcleos familiares, es decir, que proporcionalmente albergan tantas personas como pueden vivir dentro de ellas. Mientras que en Japón lo más común es que muchos hogares sean unipersonales. Esta tendencia la podemos ver retratada en los libros revisados durante el seminario, ya que en todas las historias se muestra constantemente cómo los protagonistas tienen que lidiar con un aspecto que parece irónico para una de las ciudades más densamente pobladas del planeta, la soledad. Y es que se suele tener la impresión de que a mayor cantidad de personas las posibilidades de establecer conexiones interpersonales pueden ser mayores. Sin embargo, algo que se resalta en cada historia es cómo los personajes tienen que lidiar con la soledad y también con el aislamiento que ésta puede traer consigo. Durante el seminario se reflexionó arduamente sobre el estatus de soledad que puede adquirir una persona, ya sea por decisión propia o porque las condiciones sociales y culturales la lleven a ello, lo que también nos abre a la discusión sobre la carga negativa que suele tener el término. No obstante, en estas historias, la soledad también resignifica, reconstruye vidas y se experimenta de distintas maneras que pueden resultar tanto negativas como también bastante positivas. Una de las facetas que adquiere la soledad y es digna de ser resaltada es la que se expone en Diario de un vacío de Emi Yagi, que cuenta la historia de una mujer que finge estar embarazada, principalmente para evitar labores ocultas y no mediadas que debe realizar en su centro de trabajo, pero que, de alguna manera, están ligadas a su rol de mujer, tales como preparar el café en la oficina o realizar pequeñas acciones de servicio para el resto de sus compañeros, a pesar de que ella, por contrato, no tendría por qué hacerlo. Y es en ese sentido que, a Shibata, la protagonista, el fingir un embarazo le trae grandes e irónicamente positivos cambios a su vida, ya que contrasta también con la idea popular sobre el embarazo como una etapa que puede deteriorar la calidad de vida de una mujer. Desde que ya no se ve en la obligación de hacer esas pequeñas y molestas tareas, comienza a priorizar su vida personal en pro de su falso embarazo. Se le permite salir del trabajo a tiempo e incluso antes de la hora estipulada, y no se ve obligada tampoco a participar en el nomikai, que es el acto de socializar con compañeros y jefes bebiendo alcohol después de la jornada. También comienza a tomar clases de entrenamiento físico para embarazadas y a mejorar la calidad de su dieta, con la excusa de su bebé en espera. En Diario de un vacío se nos presenta la soledad como un acto de resistencia ante un mundo caótico, rutinario, que no permite poner las necesidades del individuo antes que las del capital y la generación de riquezas. Para los mexicanos, que, por cuestiones culturales como vivir en familias numerosas o la búsqueda de compartir ocasiones especiales con más personas, puede parecernos que la soledad es un síntoma de desconexión, de exclusión o incluso de depresión, pero algo que se puede apreciar en estas narrativas es que la soledad no siempre significa un estado de inexistencia social, ni tampoco es forzosamente un aislamiento del mundo. A veces la soledad significa tener un lugar propio, un espacio emocional que es inaccesible para los demás. Y es en Diario de un vacío que incluso la condición de soledad de la protagonista le permite que se pueda continuar con la mentira sin que nadie lo note.
En el mismo tenor, la protagonista de Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa, también se resignifica el estadio de soledad. En este libro se narra la historia de Takako, quien, tras una ruptura amorosa y renunciar a su empleo, termina trabajando para su tío Satoru en una librería dentro del barrio de Jinbo-chou. Allí no solamente aprenderá de libros y literatura, sino que también conectará con el pasado de su familia y el misterio de por qué la esposa del tío Satoru un día simplemente desapareció. La literatura en esta historia se muestra como el espacio de diálogo con un escritor al que no vemos ni conocemos, con quien no se puede interactuar directamente, sino más bien de manera asincrónica. Es así que, por ejemplo, la lectura es un acto de soledad en sí mismo. Pero la historia también nos invita a reflexionar sobre los parámetros que se utilizan para medir la soledad, ya que muchas veces estos están ligados con las expectativas que se tiene de las personas de acuerdo con su clase social, género o edad. Si bien la soledad por sí misma puede producir una desconexión con otras personas o con el espacio-tiempo en que se vive, también puede ser el punto de partida para reconectar con una misma. En ese tenor está la historia del libro Los amantes de la noche de Mieko Kawakami, que narra la historia de Fuyuko Irie, quien es una correctora de estilo que siempre se ha sentido desencajada de la sociedad y cuando se le presenta la oportunidad de trabajar freelance y desde su casa, toma ese camino para dejar de fingir que está a gusto conviviendo con otras personas. Sin embargo, aunque Fuyuko parece disfrutar de su soledad, un día conoce a un misterioso hombre que además de generarle atracción, también la hace replantearse tanto su manera de relacionarse interpersonalmente, así como sus propias expectativas de vida. Con esta historia pudimos notar que la soledad no implica necesariamente el aislamiento social, ni tampoco psíquico o emocional. En muchas ocasiones es una barrera que también permite el redescubrimiento y la redención, que permite la reconexión con una misma y con otras personas. Una experiencia colectiva. A pesar de que en Japón la tasa de hogares unipersonales sea la norma y no la excepción, la soledad también sigue siendo un tabú y está frecuentemente vinculada con aspectos negativos como la exclusión económica y laboral. Esta mirada la encontramos en el libro Tokio Estación de Ueno, que narra la historia de Kazu, un campesino de Fukushima que se muda a Tokio para trabajar como obrero en las construcciones de los Juegos Olímpicos de 1964 y termina años después como una persona en condición de calle. Al perder su trabajo, sufrir la muerte de su hijo y esposa, entre otras tragedias más. Esta es una historia desoladora, producto de más de 10 años de entrevistas que la autora Yumi Rii realizó a personas sin techo que viven en la estación de Ueno, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Tokio. Es así que este sitio se convierte en un escenario de contrastes, un lugar al que las personas visitan con motivos de esparcimiento como ir al zoológico del Parque Ueno o los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes justo frente a la avenida, pero también es la puerta metafísica que une a muchos migrantes del campo con sus tierras. Es así que, a pesar de ser una zona con un alto flujo de personas, también se convierte en un no lugar, es decir, un espacio que no puede ser apropiado por nadie y cuya relación suele ser límbica. En ese aspecto, a pesar de la prevalencia de personas en condición de calle que pueden habitar en este espacio por una necesidad física o psicológica, la estación y el Parque de Ueno son un símbolo de aislamiento social. Esta narrativa, desde la perspectiva de las personas en condición de calle, nos invita a incomodarnos y confrontarnos con una realidad política sobre la soledad y la exclusión social. Y es así que hemos llegado al final de este breve recorrido. La literatura es uno de los muchos canales que nos permiten conocer otras vivencias, experiencias, puntos de vista, sensaciones y pensamientos. Las historias que narran pueden parecernos inverosímiles, o por el contrario, nos pueden parecer tan reales que podríamos vivir cada historia a través de cada letra, palabra y párrafo. El seminario Tokio, Literatura y Soledad nos ha abierto una puerta a todo lo que se dice pero no se ve, se siente pero no se oye. Múltiples historias se han contado, muchas más hacen falta por contar. Esta selección de libros nos ha permitido reflexionar y entendernos desde lo humano, lo frágil y lo efímero.
No queda más que invitar a más personas a sumarse a estos espacios de encuentro entre Japón y México. Sayonara. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.